Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio de Ale Shur, de Rav Shlomo Wolbe, Zatzal, en esta antesala de Shabbat Kodesh, este Shabbat que es el Shabbat Kodesh Perasat Balak. Un escenario como estudiábamos a lo largo de la semana y ayer en particular, un escenario donde la complejidad de lo que somos, los seres humanos en general, llega a tener tal vez máxima extensión. Un tiempo en el cual un rey contrata los servicios de un hechicero, un brujo, que a su vez tiene la aptitud de poder elevarse a profeta. Pero obviamente la fragilidad, la labilidad que tiene este hombre entre lo malo, la superstición, la hechicería y la brujería, con lo que probablemente sería bueno, la profecía, es una franja no muy marcada, una franja lamentablemente gris y que en última instancia hace que este hombre no sea decoroso para la palabra definitiva. Interesante, ¿verdad? Que es tal vez el punto de inflexión también para todo lo que habría de cerrar una etapa en el desierto, ya prontos a ingresar a la tierra de Israel, porque se va a desatar un último castigo ejemplar sobre el pueblo judío, desviado en pos de las mujeres moabitas y midianitas, fundamentalmente, e instalando en el seno del pueblo judío lo que es Hilul Hashem. Se habla en esta perashá de la maldición, se habla del enojo, se habla de la ira, se habla de todos aquellos aspectos que curiosamente venimos hablando nosotros en nuestro desarrollo junto con el Rav Shlomo Wolbe. El capítulo 8, la conferencia número 8, hablaba acerca de que verdaderamente podemos nosotros entrar a corregir esos estados coléricos, de enojo, aquellos estados que obviamente nos cuesta mucho salir de ellos, aunque fácilmente podemos ingresar. Y decía el Rab, les recuerdo, digamos solamente un principio de esta octava conferencia, dice todo aquel que tiene a su cargo la educación o conducir a un grupo o liderar una comunidad e inclusive liderar a determinados individuos también, llega de vez en cuando a una situación en donde esa persona a veces debe mostrar realmente un estado de enojo, un estado de cólera, de ira. Dice, de Akama Sheur Rajok Neka, Asher Behek Yanuach, dice, y más allá de cuánto esa persona esté lejos o alejada de toda circunstancia ligada a esta situación de enojo, que obviamente el Kaas, el enojo, como dice el rey Salomón en su libro Mishlei, ¿dónde está el enojo? En el regazo de los necios descansa. El enojo es parte de la necesidad humana. Es que cuando no puedo con ello, y no puedo con el otro, y no puedo con esto otro, entonces me enojo. Y el enojo entonces es, obviamente, parte de los necios. Y entonces, a veces la persona, si se deja llevar por esa sensación del enojo, y aún porque debe o debería eventualmente enojarse, debería enojarse, porque tiene que reaccionar, porque somos reactivos en última instancia, pero a veces esa reacción nos lleva a sentirnos desaforadamente enojados, salirnos de nosotros mismos, perder absolutamente nuestra compostura. Y entonces habíamos estudiado algo significativo, maravilloso, que dice el Ramjan, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto.
En el Mesilat Yesharim estamos estudiando este capítulo, decía la semana pasada, este capítulo 11, en la tarde de Shabbat en nuestra comunidad. Que hoy, en Perashat Balak, el Torah de Jaim cumple 11 años de vida. Y hace 11 años que empezamos a construir este pequeño sueño, muy pequeño, muy humilde, nada de grandes cantidades, pero sí de formar un corazón comunitario que, por cierto, creo que cumple a rajatabla con esto que dice Ramjal. Ramjal dice, tal vez, afirmo de elevar mitzvah, incluso para lo que significa el cumplimiento de una mitzvah, nos han advertido nuestros sabios de bendita memoria, e inclusive en el vínculo del maestro, del rab con su alumno, y en la relación de un papá con su hijo, Velo Shelo Yisarem. Dice, en ningún lugar se nos dice que no llamemos su atención, que no vayamos a inculcarle, que no vayamos a marcarle aquellas cosas que no están bien. Pero si lo vamos a hacer, decía Ramjal, si vamos a molestar a ese hijo o a ese alumno o a ese integrante de nuestra comunidad, o aquel familiar también, nos han advertido, pero que le amonestemos sin enojo, que no debemos dirigirlos, conducirlos, guiarlos por el camino recto. Y el enojo, dice Ramjal, el enojo que le debería mostrar a ellos, tiene que ser el enojo, ¿se acuerdan? Casa panim, el enojo del rostro, pero no el enojo del corazón. Vaya definición para Rabbi Moshe Chaim Lutzat. Una definición maravillosa, una definición única. Si te vas a enojar porque es necesario enojarte, mostrarle el enojo de tu rostro. Como a veces cuando jugamos con los hijos pequeños o con los nietos, y le mostramos un ceño fruncido, pero sabemos que el corazón definitivamente no está enojado. Sin embargo, dice Rabolve, es una tarea sumamente difícil, es que el Ka'al, que ese enojo, esa ira, se quede solamente en los rostros. Es decir, mostrar a nuestros alumnos como si nosotros estuviéramos enojados, que ir, como se dice en hebreo. Pero verdaderamente la persona no está enojada, está muy tranquila, está muy en quietud, pero es muy difícil llegar. Nuestros sabios maestros, Baalea Musar, todos aquellos que han ingresado en la clasificación de aquellos maestros que nos enseñan las tareas inherentes a conductas apropiadas de parte nuestra, trataron de buscar una suerte de consejos, de caminos para eso. Por ejemplo, el rabino de Kelen, que es otro de los grandes exponentes de la escuela Musar, el rabino de Kelen tenía una ropa particular, especial, con la cual él se vestía solamente en el momento que tenía que mostrarse enojado. Una ropa particular. Nuestro santo maestro, dice Gabriel Moreno, se refiere al Rabbi de Salán, tenía como una medida a guardar 1 hora hasta que pueda mostrar su enojo. En la yeshiva del Jafetz Haim, aquel que eternizó todos los conceptos de cuidar nuestra lengua del mal, esperaban y aguardaban la hora donde se manifestaba el enojo del Jafetz Haim, porque en ese momento, dice el Jafetz Haim, revelaba las fuentes más profundas y más maravillosas que ningún oído había escuchado hasta ese instante, precisamente en el momento que estaba enojado, furioso, y así también nuestro santo maestro, el rabino de Salán, acostumbró a actuar como el Jafetz Haim. Yo creo que tiene razón.
a veces en el momento que estamos enojados, con el enojo del rostro, ¿no? Del corazón, es el momento de mayor creatividad, ¿no? Para bien, no para mal, por supuesto. Dice Rambolde, como sea. También el educador y también el conductor y el líder tienen que prestar atención y estar conscientes sobre el peligro que anida en todo lo que es en el enojo del corazón, la ira del corazón. En lugar de Shetzrijim, dice, cuando la persona debe enojarse, hay motivos suficientes para los cuales yo me debo enojar. No quiere decir que uno en general no se debe enojar. A veces hay cosas que nos sublevan. Y como hay cosas que nos sublevan, hay que aprender cómo enojar. Nada más. Entonces, sabemos, dice, que tenemos que distinguir, discernir lo que es la sacaná, el peligro que anida en el enojo del corazón, no en el enojo del rostro, que es superficial, externo, sino en el interior, que es un peligro para su alma vital, un peligro por eso que se enojan con él para que no le provoquen a él ningún daño que es imposible corregirlo posteriormente. Así dice el Rambam. Bedoreno a Halash en nuestra generación débil, generación en particular, los talmidim, los alumnos, no pueden soportar cuando el rab de ellos se enoja con ellos. No pueden tolerar el enojo del maestro. Escuchamos de uno de los directores de Yeshivot, que Ahanatole Ojías Talmid al-Maaser Isler, dice que su preparación para demostrarle y enseñarle a un alumno sobre un hecho que hizo que fue realmente horrible, se continuó a veces más de una preparación para preparar un texto para hablar eventualmente delante de la gente. Le demandó más tiempo preparar y encontró eventualmente que todo su accionar a veces está dirigido que a veces ese accionar puntual y su acción dirigida a ese alumno, a veces hablar con él, marcarle, supera, pero muchísimo, todo lo que es el enojo. No hace falta enojarse cuando la persona puede eventualmente expresarlo. Miren, Imna, y se revuelve, si hablamos de este proceso, entonces necesitaremos hacer muchas acciones de entrenamiento. Sin embargo, todo aquel que, tanto los individuos como los grupos, están a cargo de él, están en sus manos, tiene que saber que aquí le debo advertir una advertencia realmente importante, dice Rab, para que él pueda desarrollar y pueda tener una conducta considerable, una conducta estudiada, y los ejemplos que trajimos de hasta ahora puedan eliminar nuestro camino. Así es, la conferencia número 8 que estamos estudiando de este Abodá a Musarit, cómo debemos prepararnos para ser personas morales. Y comenzamos la nueva conferencia, la novena conferencia, perdón. הסבלנות מקיפה הרבה יותר ממה שתיארנו בכל הוועדים. Esto que llamamos sablanut, que quiere decir paciencia, tolerancia, rodea, abarca mucho más de lo que hemos descrito en todas las conferencias hasta aquí. Solo que no todo el detalle de ella, sablanut, es posible, obviamente, percibirlo, captarlo y llevarlo a la tarea material de cada uno de los ítems de las conferencias que estamos hablando. De todas maneras, Mashelón y Tan le Agnis le Abodama así,
todo aquello que no se puede ingresar en un trabajo activo, en una preparación activa de la persona, tenemos por lo menos, dice Revolve, enseñarlo y adquirirlo a través del conocimiento. Veamos lo que dice la Gemara de Shabbat, la hoja 38. Tanur Rabbanan, enseñaron nuestros nombres. Ane Ailavim, Beinam Olvim. Aquellos que escuchan su ofensa, pero ellos no ofenden. Shomim Harpatán, escuchan cómo los avergüenzan públicamente, Beinam Meshivim, y no responden. Osime Abba, Usmejim Beisurim. Hacen todas las cosas con amor y están contentos, se saben felices cuando a veces reciben sufrimiento. Alema Katubo Mer, y sobre ellos está escrito el versículo en el libro de Teirim, de Ohabav, que Tzet Hashem es Bigurato. Sobre toda esta gente, los que son ofendidos pero no ofenden, escuchan cómo los avergüenzan y no responden, hacen todo por amor y se alegran aún cuando reciben sufrimientos corporales, físicos, espirituales. Sobre ellos se dice de Ohabab y aquellos que lo aman a Dios, que Tzet Hashem Bigmurato. Así como es en el momento que el sol irrumpe en nuestro mundo y esta salida del sol marca un nuevo día, una nueva forma de desalumbrar. Tzet Hashem Bigmurato dice, la salida del sol en su mayor poder es Befoal al-Gamur Shel Hashem, es decir, es la acción definitivamente final del sol. ¿Cuándo es el mayor sol? Al mediodía. ¿A quién dice el Rav Wolbe? Nosotros podemos vincular el sentido de Befoal al-Gamur en forma absoluta, el atributo de la forma absoluta. Por supuesto, dice Rav Wolbe, eso lo podemos atribuir a una persona que tenga logros realmente elevados. A una persona que vive y que es súper activa y que hace todo por todos. Y nos han renovado aquí un concepto en nuestros sabios de bendita memoria, que el Poal Agamur, que la acción completa, es precisamente como hacer, quiere decir, es precisamente a través del sufrimiento, lamentablemente, de la sobranuz también, la paciencia. Adán Sober y Surim, una persona que a veces sufre dolores, enfermedades, sufrimientos, enfermedades, de Aftameach, e incluso parecería ser una persona que está feliz porque le ha tocado esa parte, en esta parte de su vida, un Gibor Betajeta Gura. Esa persona dice, obviamente, es la persona que es un valiente, es una persona que es un Gibor, una persona que tiene todos los méritos en lo que es el poder, la sabiduría y el poder que tiene la persona. Encontramos también en Purim, en la Gemara 89a, el mundo no existe sino para aquella persona que puede refrenar a sí mismo en el momento que estalla una pelea, una disputa. Mar, Solé, Ares, Al-Belima. Utilizan un versículo del Teirim que hace que el Baruj haga sostener, ¿cierto?, la tierra sobre Belima. Y el concepto de Belima, obviamente, habla de lo que es Bolem, el que refrena su actitud. Entonces, Belima es precisamente quien es el Bolem. Bolem es el que refrena esa actitud de salir en contra violentamente de algo que le han hecho. Y esa persona refrena estos impulsos y entonces él decide a veces sufrir por lo que ha pasado, como Harish, Aolam, ya que esa persona que no hace escándalo hace que este mundo pueda existir. Estamos hablando
de realidades que no imaginemos como extremas, ni de violaciones, ni de situaciones que obviamente escapan a este viaje. Para dar a su vez y su bien sobre el ser humano que sufre todo, eventualmente tenemos algún malestar. Sobre el ser humano que sufre este tipo de tormentos, Mistaquel Olam Berahmanot Kiret, el mundo, los demás, lo ven a este hombre con un sentimiento de piedad, de amor, de devoción, tal vez un poco más marcado. Ish no me dejes dártelo. Ninguna persona dice que este hombre sufre tanto, es un hombre que marca, que muestra un verdadero poder en sí mismo, físico y espiritual. Y es probable que la persona que está sufriendo, tal vez el sufriente sea una persona de muchísimo más mérito que aquella persona que es una persona que permanentemente se encuentra activa y haciendo por los demás. Hashem, dice Rabolve, nos preserve a todos nosotros de dolores y enfermedades. Pero debemos saber que la persona que sufre cualquier sufrimiento físico o espiritual, e incluso lo sobrelleva con alegría y no se quiebra de ellos en su espiritualidad, eres el más grande entre los grandes. Es aquel que está recostado ya en su cama terminal y ya no tiene más recursos. Y Tajen Shunimta, puede ser que esa persona se halle entonces en este momento, en un momento de elevación singular, más que en todos los días de su vida anteriores. Fueron días pletóricos de acción, de trabajo, de ganancia, etcétera, de construcción. Una expresión conmovedora nos dio nuestro sabio Rabbi Abraham Yosefsky de Jotoya Guianaleno con respecto a este Gadol, un Teresa Isolín, su escrito sobre los sufrimientos. En su libro, Rabbi Abraham Grodzinsky, escribió un libro llamado Torat Abraham y dice: Uasher Mevisro Javá, aquel que vio desde su propia carne, que sufrió grandes tormentos dolorosos, significativos, la mayor parte de sus días hasta su último día, y sufrió todos esos sufrimientos con Geburá y Laí, con una fuerza de sobreponerse realmente increíble, maravillosa, de Italá u Aliyá a Jaraliyá, y a partir de allí esta persona se elevó de escalón en escalón hasta que obviamente tuvo el mérito de ser quemado por la santidad del nombre de Dios. De aquí, dice Rabolve, Dijla Israel Bismar Agalú. Y ahora podemos hablar para todo el pueblo judío en los tiempos del exilio. Tanu Rabbanan, enseñaron nuestros sabios, dice la Gemara, Ger Sheval y Yayer Besmanas de una persona que quiere abrazar la fe judía, que quiere eventualmente convertirse en estos días. Se le dice a él, Marraíta, Shevat Yayer, dinos, ¿qué has visto que tú te quieres sumar al pueblo judío? ¿Acaso no sabes que el pueblo de Israel en estos días sufren, están llevando permanentemente, están siendo arrastrados de un lugar al otro? Se hablaba de antes del levantamiento de Jufín, son apremiados, son arrastrados, viven realmente una vida insoportablemente de locura, de Isurim Bainalem, y les vienen y les advienen todo el tiempo tormentos
fracasos desde el punto de vista emocional y espiritual y físico. ¿Ya estás viendo todo esto? Y Mario, vean, y si el Ger dice la Gemara, dice, lo sé, vení que dai, y yo no le alcanzo los talones a este pueblo, me cabrimos dominar. Y en ese mismo momento se lo sé. No le hicieron preguntas de la todavía, y ya lo aceptaron. Así dice la Gemara de Jerónimo. Entonces, explica así, vení Raúl y Chatefe Saratano me entiende el cielo. El hombre dice, aparte, y yo no soy la persona apropiada para participar de sus desgracias, tú me entiendes, ¿y quién daría? Esperando que Hashem lo ayude, que tenga el mérito de todo eso. Dice, esta es la situación de todo el clan Israel, de todo el pueblo judío, en el momento del exilio, y allí el pueblo judío habrá de sufrir desgracias, como lo vemos, como sentimos. Y precisamente esa es la grandeza de este pueblo consagrado. Que hubo meses derrotados, se mantienen en sus angustias derrotados. Beino nishbar berujo tohei yogurato. Y no se deja quebrar en su espíritu, pensando que sus fuerzas se han agotado. Solamente la persona que pueda reconocer esta grandeza va a poder ser un guerra serve. Va a ser un guerra al cual se le aplica la otra palabra que no es menor en la vida de un guerra serve. Un guerra, un converso de justicia. Buena definición. Veía Charlie Broch en Metiuto y afirma vuelve al finalizar este comentario ya y esta conferencia, y es imposible entonces escapar de esta realidad. Mejor ayer mitkansim bene Israel bemakom anivela en makom batuach mi Israel gadut. Dice, y en cada lugar que se reúna el pueblo judío en algún espacio donde ellos piensen de que ese lugar es un lugar seguro y que probablemente en ese lugar ya no tengan de los sufrimientos del galut, en Baim, Berrosim, Haram. Los enemigos habrán de venir y perseguirlos. Muy difícil, muy duro. Desde la perspectiva, ¿no?, de lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Puede ser Mizkansim de Israel. Y en cada lugar donde Israel se congrega, pensando que va a estar en un lugar seguro, en Baim, Berrosim, Haram, vienen los pogroms que ocurrían en Europa. Bar de la Barta Diomi, כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם, כל שאינו בוהים לאכול אינו מהם. ¿Qué quiere decir? Dijo Rab Bardelá Barta Diomi, todo aquello que no es sino en Esther Panim, en el ocultamiento del rostro de Dios, no es de ellos. Y todo aquel que no es de Behayal en Hol, que allá será para ser consumido, tampoco es de ellos. En la novela de la edad, Ihi, Gablutosh, la Clarisa. Por eso dice Rabolve, no debemos sino saber que esa es la grandeza del pueblo de Israel en general, que el pueblo de Israel puede sostenerse en sus sufrimientos y cargar con ellos la Torá, esa Torá que no la van a abandonar nunca, Bigurá y la I, con una fuerza sobrehumana, libli, que sin ningún tipo de temor, de pánico. Y por lo tanto tampoco estamos en condiciones de decir que todos los sufrimientos de la luz no importan, no deben ser tenidos en cuenta. Pero Él, bendito sea su nombre, verá en cada uno de nuestros temas y habrá de luchar nuestras batallas
y nos habrá de redimir prontamente por su nombre, y Baraj Shemo, bendito seas. Y aquí entonces termina este capítulo 7, que su dedicación, para que ustedes simplemente lo recuerden, que ya mucho tiempo que venimos hablando, este capítulo 7 nos preguntaba acerca de Kaaf o Sablaní, el enojo o la tolerancia. Y eso que es uno de los puntos centrales que el ser humano tiene que tratar de analizar. En cada instante que la persona entra en contacto con los más proximales, su familia primaria, su familia secundaria, su comunidad, los amigos, las personas del trabajo. Muy bien. Y entonces entramos hoy en el capítulo 8, y lleva por nombre la palabra Kabod. Kabod significa honor, significa dignidad, significa gloria. Pero cuando decimos que es una persona mejubad, es un ser humano que tiene peso propio. La palabra kabod viene de la palabra kabed, sustantivo que quiere decir pesado. Ser una persona honorable es ser una persona de peso. Y cada acción valga, y cada palabra cobre sentido, y cada mensaje cobre eco en la vida del otro. Dice Rav Wolbe, nuestro mundo es un mundo de valores. Cada cosa tiene su valor, que se expresa en el precio que nosotros pagamos por ello. También la artesanía del ser humano tiene un valor que se expresa en el sahar, el sueldo de nuestra obra, o el valor que se paga por esta artesanía. Un artesano que dice, te vendo yo a ti mi sabiduría, puede pedir, obviamente, una cifra imponderable, y esa persona no está engañando a la otra que está está. Gamle Adam de Torah Adam es. Tenemos que saber que nosotros, cada ser humano como ser como tal, tiene un valor. Pero, ¿cómo se expresa ese valor? Pregunta Rodolfo. Si es por dinero, es imposible estimar su valor. Hay otra forma de poder valorar al ser humano. Y dice, sí, es el kabod, la honorabilidad, la dignidad que esas personas adquieren y le conceden a ese kabod una expresión genuina ligada al valor del hombre. El kabod no es una persecución alocada acerca de los honores. No, no. Kabod omname no miteva over. El kabod no es algo que lo compro aquí o se vende allí. Umilvat y elu, anagot, minuciot, en lo verdadero. Y por fuera de algunas estructuras, conductas determinadas, el kabod no tiene un límite fijo y establecido. Kabod ubeikar emsaei bitui ruhani. Para que sepan, dice Rav Wolbe, el kabod, la honorabilidad, la dignidad, es ante todo un medio como una expresión espiritual o vital del ser humano. Entonces Rav nos explica, cada uno de nosotros requiere una valoración. Nuestras vidas dependen de esa evaluación. El Sábado de Slavotka, otra de las escuelas del Musar del siglo XIX, XVIII también, Rav Finkel, Zeher Tzadik y Braja, decía que la persona no puede vivir sin kabod, sin honor y dignidad,
Lo y estudiar con la cabot, y si la persona podría imaginarse en algún momento que le han quitado toda su honorabilidad, y a vos, habrá de morir. Así dice el Rab, Emet, seguro. Una persona que tiene virtudes, atributos, reconoce el valor de sí mismo y no depende de lo que dicen los demás. Parte de una premisa individual. Y en él se invierte la cosa. En lugar de necesitar de una evaluación de los de fuera, él honra a los de fuera. Y esta es la señal que tú mismo eres una persona mejor, honorable. Dice entonces, Eis de un mejubad, dice el a vos, entonces, ¿quién es esa persona honorable? Un mejabete también. El honorable no es un título, un rol, un profesor, un médico, lo que fuera. No, no. Eis de un mejubad, a mejabete también. La persona honorable es aquella persona que dignifica y honra a los demás seres humanos. Pero no recibir o no dar cabot es imposible. Siempre estamos en ese ir y venir permanentemente con el tema de nuestro cabot. Entonces, la pregunta que llega de parte de Rab es, entonces, ¿en qué se diferencia en la consideración del cabot de esta otra de un valor económico? Aparentemente sería lo mismo, tiene un valor. El Rab dice que para las cosas que pertenecen al mundo material se puede pagar con dinero. El ser humano como tal es un ser humano espiritual y es valorado desde la perspectiva de valores espirituales. Y esto es el cabot. Arei cabot, Ukne, mirale a Rajar Ojani. Dice Rab, he aquí que el cabot es un parámetro concreto para una valoración espiritual. Y entonces dice, de esta forma trataremos de repensarlo y de actuar bien en profundidad. Dice, Kadosh, 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 Hashem Tzebaot, Melojo La'aretz. El profeta Isaías, en su revelación en el Bet HaMikdash, nos cuenta todo lo que vio, pero también lo que escuchó. Y nosotros, a partir de esta visión de Isaías, nuestros sabios, entretejieron una plegaria, y obviamente que es la plegaria en la cual santificamos el nombre de Dios y utilizamos las mismas palabras que dijeron los ángeles que el profeta Isaías escuchó. Kadosh, 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 Hashem Tzebaot, Melojo La'aretz. Santo, santo, santo es nuestra gloria. Llena está tu presencia en toda la tierra. El Kadosh Baruj Hu es Kadosh. El Santo de Israel es santificado. Quiere decir que significa Kadosh, como dijimos, apartar. Mudar, separado, apartado de todo lo material y de todo lo concreto. Como dice Rambam, no lo van a alcanzar las consideraciones corporales. Y entonces, ¿cómo podremos conocerlo a él de todas formas? Lo vamos a conocer porque dice la tradición de la plegaria tomada del profeta Isaías, Melojo la Ares Kebudu, un lleno de toda la tierra es su gloria. En esto que él fue creado, lleno de toda la tierra, él se revela. Desde Shehu Bará, Melojo la Ares Umidgale. El hecho de que Dios creó toda la tierra y la creó absolutamente toda, él se revela a ellos. Y esta Itgalut, esta revelación se llama, ¿saben cómo? Se llama Kabot. El hecho de que Dios se manifieste en esta tierra
se llama Kabod. Así quiso el Kadosh Baruj Hu que pudiésemos reconocerlo en cierta forma, conocerlo. Todo aquel que es invocado en mi nombre, dice el Kadosh Baruj Hu, y por mi gloria y honor lo he creado, lo he formado, y el Sartif Abasitir, lo formé e incluso lo hice. De aquí podemos entender, dice Rav Volver, y Bemakom y es Kedushá, en un lugar donde hay santidad, ahí también que ahí hay, por supuesto, Kabod. No hay ninguna duda. Entonces, allí donde hay Kedushá, allí hay Kabod. También en el ser humano, en cada uno de nosotros, anida la santidad, ya que nos fue dada a nosotros una Neshama sagrada, y es la que nos compele a concederle, a rendirle honor a nuestro prójimo. Hay una perashá completa en toda la Torá que explica la relación entre la Kedushá, la santidad y el Kabod, el honor y la gloria. Y es perashá Temor, en el libro de Vaikra, recuerdan, tercer Jumash. Esa empieza en Bigdushat HaKeuna, empieza hablándonos de la santidad del sacerdocio, de Akeuna Gdolá y del sumo sacerdocio, y las restantes leyes de Kabod y de la Kedushá está obligatoria, obliga. Y continúa explicándonos la Kedushá de los Korbanot, la Perashá Temor. Después nos viene a plantear la Kedushá de los Korbanot, de la santidad de los sacrificios, Beilhot Akabot Telaem, y todas las leyes relacionadas con el Kabot también, con la honorabilidad de los sacrificios. Umisham Likdushat Hashem Yitbaraj, y de ahí pasamos a la santidad del Todopoderoso y la mitzvah de Kiddush Hashem, la mitzvah de santificar el nombre de Dios y la previsión, por cierto, de Isur, la previsión de no profanar el nombre de Dios, que salen, obviamente, de la primera. La perashá termina, la perashá de Emor, en el libro de Vaikra, una perashá muy bonita. La perashá termina con la santidad del Shabbat y las festividades y las leyes de Kabod, de honor, y como termina en esta perashá el Maaseh Amitabel, aquel hombre de Israel que salió furtivamente por el campamento maldiciendo el nombre de Dios. Kabod, dice Rav Volver, como les decía hace un ratito, la palabra Kabod, que es honor, gloria, dignidad, viene de la raíz hebrea Kabed, que es lo opuesto absolutamente, que es la klala, que es la maldición. ¿De dónde viene la palabra klala? Viene de la palabra kal. Kal, caché es duro, kal es liviano. Así es la palabra que maldice, muy liviano. Cuando yo, obviamente, trato a una persona con mucho respeto, lo estoy honrando. Pero si lo trato con mucho menos respeto y no lo conozco, entonces mucho más todavía, ¿no es cierto? Estoy cometiendo un error doblemente garrafal. Entonces tenemos que saber que la dignidad del otro está siempre presente. Dice, todo tiempo que nosotros como personas esperemos por todo esto que nos honren a nosotros, entonces nos va a costar mucho más a nosotros honrar y enseñar a los demás. Y esto es sumamente importante, ¿no? No, dice, sí, es cuando yo me veo a mí mismo como el centro de ese mundo, donde a mí me corresponde que me identifiquen y me honren y me valoren. Y aparte de todo eso, el hecho de ser el Kabod, un tema espiritual que depende del reconocimiento y la valoración de lo que es verdaderamente el prójimo, no es esto un trueque, un cambio de dinero. Y para eso, con respecto al honor, no es una cuestión de compartir un espacio pequeño y nada más, sino la necesidad de Islamé, la necesidad de entrenarnos, estudiar, saber cómo. Y esto es
todo lo que va a demostrar en las próximas conferencias el Rab Volve sobre el tema de Kavod, algo que obviamente nos debe ayudar a nosotros a ser personas un tanto diferentes, un tanto expectantes a que lo que yo me merezco también me merezco. Muy bien, dejamos un poquitito el tema del enojo y pasamos al tema del Kavod. Y creo que aquí es un tema que nos compete a todos, absolutamente, como seres humanos. Y de esta manera saber que la Sagrada Torah dijo, Beata, de Beata Kamoja. El amor es el puente de conexión entre el Kavod, ese honor que se merece el otro, y la Kedushá, la santidad que representa la vida. Shabbat Shalom, que tengamos una actividad para ahí muchas felicidades. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias a todos por participar en este. Gracias. Shabbat Shalom. Gracias, Brulia, que esté muy bien. Encantado. Muchas gracias por estar con nosotros. Sildenafil u otro medicamento para mejorar su rendimiento en la cama. Si eres hombre mayor de 45 años y sientes que estás perdiendo poder, es muy importante que me escuches ahora. Solo por el Mazonja.